tardes, queridos compañeros. Hoy les hablaremos acerca del libro de Didáctica de las Ciencias y cómo desglosamos capítulo a capítulo en un cuadro conceptual. Primeramente empezamos por el capítulo 1, que nos hablaba del estado y evolución del estatus de la didáctica de las ciencias naturales. Esta se conformaba primeramente por un primer punto, que es la didáctica de las ciencias naturales. Esta disciplina pedagógica es el estudio de no solo lo que vas a enseñar, sino aparte cómo lo vas a enseñar, cómo vas a comunicar ese aprendizaje a los alumnos para que ellos tengan un aprendizaje significativo y que puedan perdurar en su mente. Este tipo de disciplina incluye fundamentos epistemológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Que son cosas que pueden ser racionales o empíricas. Hace reflexión sobre cómo el profesor se manifiesta entre los alumnos, cómo su práctica de docente. También está relacionado a ciencias tecnológicas y sociedad, que son las conocidas CTS, que es algo que vamos a hablar más adelante. Que esta promueve que la ciencia no debe ser solo aislada a los salones, sino que debe de enseñarse de una forma en que lo puedes usar en tu vida cotidiana. El segundo punto era la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Cómo lo enseñamos? Se busca la alfabetización científica, lo que significa aprender conceptos básicos de ciencias y saber cómo esta se desemplea en tu vida diaria. Y usar ese dicho conocimiento en tu día a día también. Esta disciplina se nutre no solo de la ciencia en sí, sino más disciplinas aparte, que es la sociología, lingüística, ciencias de la comunicación, práctica de enseñanzas y pues obviamente la pedagogía. Otro punto que vimos fue la ciencia tecnológica de sociedad que había comentado antes. Esta fue elaborada como en el siglo 70, en la década de los 70, que era una imagen que daba una imagen más completa de la ciencia. Buscaba que las personas llamadas comunes, personas que no son de estudios, pudieran conocer la ciencia de una forma más amigable, no solo de una forma teórica, sino práctica. Este movimiento dio pie a una estrategia didáctica que nosotros conocemos, que es el aprendizaje basado en problemas, en resolución de problemas, que aún en nuestras aulas se sigue usando. Otro punto también fue el área de ciencias naturales en un enfoque integrador. ¿A qué quiere referirse a esto? Integrar varias disciplinas en una sola materia. O sea, que el alumno pueda aprender el todo, que no vea que por esta parte tenemos que la ciencia abarca células, biología, todo eso, y que en otra parte la física abarca otra cosa aparte, sino que se unen en un todo. Tengo un ejemplo que es de este mismo punto, que es cuando el profe de fisioquímica dice que estamos hechos de átomos y la profe de biología dice que estamos hechos de células, entonces ¿a quién le creo? Nos damos cuenta de que en realidad todo está dentro de algo, pero en realidad no sabemos expresarlo porque lo expresamos de una manera en una materia y otra materia en otra forma. Esto trata de profundizar más allá del conocimiento. El último punto de este primer capítulo fue el integrar el área abordado a problemas que los alumnos les interesan, que son significativos para ellos. Tratar de dar una clase acerca de un tema que ellos ya dominan o que conocen. Algo que pueda fomentar a que su atención se quede plasmada en ese conocimiento. Algo que no solo van a usar en clases, sino que también pueden usar más afuera. Pues seguiremos con la siguiente cuadro conceptual. Cabe rescatar, querido compañero, que pues que en esta enseñanza de las ciencias naturales es muy importante que los profesores enseñen de los más sencillos, o sea, de los temas más sencillos para que los estudiantes vayan entendiendo poco a poco hasta llegar a lo más complicado, porque pues esto hace que los alumnos comprendan el tema y tengan un aprendizaje significativo para seguir avanzando. Muy bien, muy bien. Continuamos con el siguiente punto, la segunda parte del libro,
hablaba de qué enseñar en ciencias naturales. Es algo que debemos pensar porque pues cuando pensamos en ciencias naturales pensamos en cosas superficiales, que son como pues lo que vemos en primaria, pero es mucho más allá, literalmente es lo que vemos día a día. Uno de los puntos era el aprendizaje de las ciencias como proceso gradual, lo que había mencionado nuestra compañera, que las materias que le dan más importancia últimamente son matemáticas y lengua. Obviamente son importantes, la matemática y la lengua pues son prioridad en nuestro día a día, pero la ciencia se deja muy de lado, se toma un tema muy superficial creyendo que el alumno ya sabe de ese tema. Por ejemplo, algún tema importante como el ciclo del agua. Creen que ya conocen cómo se evapora, cómo se sube la evaporación del agua, pero son temas que si conoces es porque eres una persona curiosa o porque tus papás te hablaron de eso antes, pero no es un tema que cualquier niño sepa. Pero aún así se toma con ligereza y nomás explican que el ciclo del agua viene de la lluvia, cae, sube otra vez y así es el ciclo, pero no te llegan a explicar más a profundidad. Luego tenemos el siguiente punto, que es comprender para aprender. Esto trata de enseñarnos sobre el aprendizaje de conceptos como una forma de aprendizaje. Esto no es adecuado, ya que los alumnos deben de aprender en vez de tratar de memorizar. Ellos tienen que ver un enfoque donde entiendan el tema y puedan explayar ese tema, aunque sea con conceptos muy básicos, un lenguaje muy coloquial, pero que el alumno llegue a comprender el tema. Que no solo trate de memorizarlo, sino comprenderlo y usarlo para él mismo. Luego otro punto, también importante, es el hacer de la ciencia escolar. Se busca que los alumnos aprendan a observar, describir fenómenos, obtener e interpretar datos, diseñar experiencias de control de variables, conocer técnicas de trabajo y manipulación de instrumentos, pero ¿cómo logramos esto? O sea, solo leerlo te das cuenta que es demasiado. ¿Cómo llevaríamos esto a cabo? Bueno, para llevarlo a cabo, primeramente el alumno tiene que cuestionar hasta lo más obvio. Tiene que saber sacar conclusiones del funcionamiento de cosas básicas de su día a día. También crear sus propias hipótesis. Aprender a comunicar sus resultados, algo muy importante para una persona que es científica. Diseñar y realizar trabajos de experimentación que estén acostumbrados a ese rubro. Por última parte, uno de los puntos de la segunda parte fue la hipótesis de progresión. Esto nos quiere hablar que dentro de un aula siempre están distintos tipos de niveles de comprensión, algo que hasta en la universidad se nota. Cuando un alumno expone un tema, el docente puede llegar a mirar qué tipo de orientación tiene, basado a qué nivel está. Y esto lo podemos usar a favor de nosotros, porque entendemos hasta qué nivel el alumno entiende. No por hacerlo menos, sino para poder comprenderlo y poder explicarle las cosas a su nivel de comprensión. Tal vez sí buscar que aprenda, pero si está complicando mucho las cosas, el tratar de enseñarle conceptos muy difíciles, podemos enseñarle de una manera fácil y adaptada a él, donde aprenda el tema, donde pueda comprenderlo sin necesidad de estar aprendiendo tantos conceptos técnicos que dificultarían más su aprendizaje. Tratar de que aprenda bien de una manera sencilla. O también, compañero, poder, concuerdo con tu análisis, pero también la podemos relacionar con una problemática en su entorno. Por ejemplo, saber cómo relacionarlo con el tema. Así el alumno más como disocia algo con esto y lo entiende de mejor manera. También podemos comprender que la ciencia no es algo rápido de aprender, o sea, lleva su proceso, es poco a poco y pues
pues que también la ciencia no la podemos, no es aburrida, simplemente nosotros como futuros docentes y los docentes de hoy en día podemos llevar la ciencia a ser un poco más flexible, más dinámica, que no sea aburrida para los alumnos y así ellos comprendan de mejor manera los temas, analicen que la ciencia no es aburrida, sino que es muy interesante y muy, enriquecedora para nosotros y sería muy útil para nuestra vida cotidiana. Me parece bien. Bueno, el tercer mapa es cómo enseñar las ciencias naturales. Bueno, pues una cosa es que la encontremos en enseñar y otra que aprenda. O sea, el alumno puede aprender de muchas maneras, pero se cree que dar el tema en los conceptos más sencillos, el alumno aprende y no. Los conocimientos previos del alumno hay que reforzarlos. O sea, el alumno tiene un conocimiento a cierto punto, pero al momento de que avanzamos con siguiente materia tenemos que realimentarlo, o sea, los conocimientos que él tiene, reconfortarlo con lo que vamos a continuar el siguiente tema. Entonces, el ejemplo sería cuando un alumno anteriormente, pues, por ejemplo, estamos en un experimento y el alumno observa que el agua se desaparece al momento de que está evaporando. Y no, ahí es un momento donde el profesor puede inducirse y de explicarle que ahí sucede la evaporación. Por eso el agua disminuye, desaparece, pero no simplemente desaparece por así. También pues que es importante que los alumnos aprendan, porque no todos aprendemos de la misma manera. Unos alumnos aprenden observando, por ejemplo, el ejemplo del agua. Aprendió que no se desaparece el agua. Hubo un proceso para que eso sucediera. Y la enseñanza por investigación se basa en que el alumno pueda provocar, aprender el instinto de él mismo, que pueda tomar decisiones, pueda tener su pensamiento crítico, él indagar acierto del tema y también pues tener una metodología activa que el maestro pueda retroalimentarla, valorizar su creatividad del alumno y más que nada apoyarlo en sus distintas reflexiones. El alumno debe reflexionar claramente y nosotros como medi no sé, conductores le podemos facilitar la información si él tiene un conocimiento erróneo, poder ayudarle a seguir comprendiendo el tema. Otra propuesta didáctica sería que si queremos que nuestros alumnos comprendan cierto tema, nosotros tenemos que la teoría tenemos que transformarla en manera de que los alumnos comprendan el tema y no solo nos vayamos directo a teoría, ya que los alumnos, pues, teoría, a veces sabemos que nos aburre. Pero porque es muy importante para dar una clase, podemos dominar el tema, no solo leerlo. Tenemos que saber de lo que estamos hablando, cómo queremos que los alumnos hagan referencia a lo que nosotros estamos explicando, creando esquemas, herramientas, gráficas, dar apoyo visual para apoyar a distintos alumnos que aprendemos pues de muchas maneras, visualmente, manualmente, entre otros. Y pues en conclusión del tercer mapa, es que enseñar ciencias hoy en día no es solo pues memorizar ni comprender conceptos teóricos, sino que es aprender a investigar, indagar, relacionar, que la ciencia en la vida diaria y esto permite que el aprendizaje sea más significativo y duradero en nuestros alumnos para que sigan continuando y comprendiendo a la ciencia. Muy bien. Por nuestra parte sería todo. Espero hayan aprendido de estos grandes conceptos.